segundo día de esta novena. Ayer se me olvidó saludar a los monaguillos también, que sabéis que hacen buen servicio. Poquito a poco vamos en la parroquia formando también este grupo de chicos que se van apuntando. Poco a poco sabéis que no sabemos cómo Dios llama a los jóvenes, ¿no?, a servirle de muchas maneras. Por eso no podemos cerrar las puertas a nadie. Dios hace una elección sobre nuestra vida y precisamente lo digo porque estamos celebrando la fiesta del apóstol San Andrés, que es una fiesta pues, que la celebra también la Iglesia ortodoxa y expresa la comunión de la Iglesia occidental nuestra y la Iglesia oriental con sus diversos ritos. Por eso me gusta decir las cosas porque veis el color rojo, ¿no? Normalmente todos los 12 apóstoles los celebramos del color rojo, no solamente porque hayan sufrido el martirio, sino también porque han recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces el color rojo siempre aparece representado de esta forma. Y los apóstoles han sido testigos del Evangelio, que hemos escuchado en la primera lectura. Bien, pues esto es como un preámbulo y hoy vamos a hablar de una segunda virtud de la Virgen María, que es la prudencia. Dice: María prudentísima tiene conocimiento de las cosas con la sabiduría que Dios le ha dado, pero ella no hace comentarios. Ella prudentemente atiende la voluntad de Dios en silencio. Entonces, este es el primer punto, que es importante, ¿no?, para nuestra vida también. No son conceptos. Todas esas virtudes de las que hablaremos de la Virgen María, ¿no? Ayer, ¿quién no estaba ayer? ¿O todos estabais? Sí, ¿verdad? Nacho. Nacho ha perdido puntos porque no vino ayer. ¿Verdad? No, que estaba trabajando. Bien, entonces digo esto porque eso nos invita, pues eso, ¿no?, a vivir también las virtudes, ¿no? Sabéis que normalmente hablamos de las 4 virtudes cardinales. En la Virgen se cuentan hasta quién 9, quién 10, quién 12, quién 20. Y podríamos encontrar muchísimas más, ¿no? Yo he preparado para la novena solamente estas 9. Ayer hablábamos de la pureza de la Virgen María, si recordáis, y pues decíamos eso, que también nosotros en la vida cristiana, en la vida diaria, en nuestro estado de vida, estamos llamados a vivir la pureza, no solamente de corazón, de mente, sino también de nuestro cuerpo. Ayer uno de los puntos que comentaba, pero claro, aprovechando para los jóvenes, los pocos que estaban y los que hay hoy, sabéis que San Juan Pablo II tenía mucho amor por la familia y precisamente quería muchísimo a los jóvenes. Decía siempre a los jóvenes, dice: no tengáis miedo de abrir las puertas a Cristo, no tengáis miedo. Lo repetía siempre. Era uno de sus lemas cuando encontraba a los jóvenes por el mundo. Digo esto porque también ha escribido, como sabéis, tantos libros, y uno de ellos es precisamente la teología del cuerpo, que habla de la pureza de nuestro cuerpo, que se nos ha dado, como repetimos siempre, a través del bautismo. Entonces ayer hablábamos de la pureza de la Virgen María y hoy, como segunda virtud, hablamos de la prudencia. La prudencia con el cual, dice el Evangelio de San Lucas, María escuchaba la palabra de Dios. Como buena hebrea, sabéis que los hebreos escrutan la palabra, dice, indagan la palabra, y no solamente eso, se ponen por debajo de la palabra de Dios, de la Torá, dicen ellos. Entonces la Virgen María, como buena hebrea y piadosa y temerosa de Dios, pues también por medio de las Escrituras esperaba que se manifestara la voluntad de Dios en ella. Entonces, hablando de la virtud de la prudencia en ella, dice que escuchaba las palabras
y las cosas que no entendía las meditaba en su corazón. Para esto habíamos dicho, guardaba silencio. Creo que también nosotros necesitamos hacer silencio en nuestra vida. Estamos llenos de muchos ruidos. Yo creo que ahora menos, pero antes, aunque ahora me confieso, siempre me gustaba la música. Siempre, no como a todos. Con tal de no guardar silencio. Yo creo que os ha pasado a vosotros también. Con tal de no guardar silencio, nos llenamos de tantos ruidos, nos llenamos de tantas cosas a lo largo del día. Y yo diría, utilizando una palabra muy técnica quizás, nos alienamos. Pues María hacía lo contrario, escuchaba la palabra de Dios, la guardaba en su corazón, la meditaba en silencio. Entonces, un mensaje que nos da en esta novena la Virgen María, en la advocación de la Virgen del Coro, es precisamente esto, ¿no? El silencio. Porque la familia de Nazaret también guardaba silencio. Dice San Pablo VI en una de sus alocuciones, dice, ¿cuánto extrañamos el silencio de la Sagrada Familia de Nazaret? Donde no solamente dice, se hacían los trabajos de casa, sino se realizaba la obra más grande que un hombre puede hacer, que es ponerse a los pies de Dios. Para eso necesitamos el recogimiento, necesitamos el silencio. Decíamos, tan importante en nuestra vida. Pues en el silencio acontece Dios. Por eso veremos en otra de las virtudes como en el silencio el ángel aparece a María y le dice, alégrate, llena de gracia. ¿Por qué María recibe todas estas virtudes de las cuales hablaremos en estos 9 días? Porque ha sabido guardar silencio. Entonces el silencio nos lleva primero a escuchar. Sor María de Jesús dice que esta virtud de la prudencia es una virtud intelectual también. ¿Por qué? Porque una de las características de esta virtud en la Virgen María es la memoria. Es decir, traer a la memoria hechos que han sucedido en su vida. Yo siempre digo, no, cuando me toca preparar algo me pongo a temblar porque tengo que estudiar y tengo que leer. Pero una de las cosas que a mí me ha impresionado, y lo digo a vosotros también, que creo que a veces he leído algunos capítulos del libro de la Mística Ciudad de Dios, precisamente en este segundo libro, que dice ella, pues esta virtud, no es solamente la prudencia, no es solamente una virtud cardinal, si podemos decir así, sino es una virtud, dice, intelectual, porque entra también en la mente de la Virgen María. Parece una cosa tan difícil, ¿verdad? Y tan mística, pero no lo es, porque la entrada, decíamos, es el silencio. Y en el silencio, ¿qué hace? Pues Dios habla. El silencio a nosotros nos hace capaces de escuchar y de discernir. Por eso Sor María de Jesús llama a esta virtud, dice, intelectual, cuya característica, decía, es la memoria, porque trae a su memoria los hechos y la vocación a la cual la Virgen María ha sido predestinada. No se utiliza la palabra destinada, sino predestinada, preelegida, preconcebida. Entonces, pues, no os preocupéis de todas estas palabrotas que digo, porque esto es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque Dios revela a sus hijos, dice, la salvación. ¿Y dónde ha revelado la salvación de Dios? A nosotros, humanos, pobres seres humanos como somos, en la Virgen María. Por eso decía, en esta virtud de la prudencia aparece esta palabra que significa meter junto, en su sentido original. Meter junto dos cosas que para la Virgen María eran difíciles de entender muchas veces. La pobreza con la cual nace Jesucristo, la precariedad, como sabemos, en dónde nace. El sentido de las posadas tiene esto. ¿Dónde nace Jesucristo? En la pobreza.
Y segunda cosa es, tenía en su seno al Hijo de Dios. Entonces, confrontar estas dos partes, digamos así, de su vida no era fácil, pero se daba a la escucha, porque la escucha actuaba con prudencia. Y hay un dicho, ¿verdad? Un proverbio que dice que, ¿cómo dice? Si me ayudáis, preguntar es de sabio, ¿verdad? Pues una de las cosas que ha dado la Virgen María y que él ha vivido la virtud de la prudencia ha sido precisamente esto, ¿no? Saber escuchar, saber callar, saber reflexionar, saber preguntar. Eso que a nosotros nos cuesta muchísimo, ¿no? Preguntar. Porque es como una humillación preguntar algo, ¿verdad? Parece que nos dice, si preguntas te van a acusar de ignorante, ¿verdad? Pero no, aprendamos bien esto que es sabiduría de Dios, no es sabiduría humana, dice prudencia, nos lleva a discernir. ¿Discernir qué cosa? Y esto es como el mensaje central o el núcleo de esta virtud, ¿no? Discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Discernir cuál es nuestra vocación. Vosotros cuando habéis decidido casaros, habéis discernido. No os preguntan todos los que están casados porque no acabaríamos, ¿verdad? Pero para tomar una decisión seguramente os pusisteis, al menos en oración un poco, ¿no? La Virgen María toma esta actitud de la oración, decíamos del silencio, porque va a escuchar la voz de Dios a través del ángel. Y meditaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, pues, meditando estas cosas, discierne que Dios, que el Hijo de Dios va a nacer de ella, como sabemos. Por eso espero que el último día, pues, brevemente, más que una predicación, sea una homilía y que nos toque la vida realmente, hablaré del dogma de la Inmaculada, que conocemos todos. Pero en esta virtud importantísima, hoy como segunda virtud, pues aparece esto, ¿no? La palabra discernimiento. Decíamos, para saber cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y no solamente para vosotros casados, para mí como presbítero, no, sino para un joven también, saber a qué lo llama Dios. Y mirar por dónde hoy, ya tocamos el último punto, celebrando esta fiesta de San Andrés Apóstol, hay tres cosas que caracterizan siempre la llamada del Señor en la vida de los hombres. Dice, pasa a la orilla del lago de Galilea, ve a estos 4 discípulos, hoy en especial a San Andrés, hermano de Pedro, dice, lo vio, o sea, el primer verbo, ¿no? Pasa Jesucristo en medio de nosotros. ¿Sabéis cómo Dios que estaba en el paraíso, no se paseaba, dice? Pues así pasa Jesucristo hoy, ¿no? Y nos llama. Los vio y los llamó. ¿A qué nos llama el Señor? Pues esto, a la prudencia, ¿no? Que el Señor, por intercesión de la Virgen María y de la Venerable, nos conceda esta virtud.